Queridos amigos, como les había adelantado en la primera parte introductoria de nuestro programa, tenemos una invitada muy especial que está presente desde su tierra natal, España, y nos ha hecho este espacio en su agenda para poder estar presente en este programa a fin de que podamos recibir todas las motivaciones que ella en lo personal tiene en su vida, etcétera, para poder trabajar en estos temas que tal vez en otros programas ya hemos estado tocando. Por ejemplo, ella ha escrito, así antes de darles el nombre, ella ha escrito libros y por eso tal vez ya muchísimos en nuestro entorno católico sobre todo la conocemos. Este libro, Cuando nos prohibieron ser mujeres, un libro muy conocido que ha estado circulando bastante en nuestras redes, entre los medios que tenemos de gente católica y que principalmente somos antifeministas y todo este tema. Luego tiene otro libro que es expresamente, habla del feminismo sin complejos, dice ella, ¿no? Ya nos va a contar tal vez más adelante también el contenido de ese su libro. Y sobre todo, lo que a mí me llamó mucho y me motivó mucho poder invitarla ahora para el programa es sobre este último libro que escribe que dice, y os utilizaron por ser niños, adoctrinamiento y desprotección para legalizar la pederastía. Imagínense, hermano, hemos venido hablando, queridos amigos, sobre estos temas de la pedofilia, la pederastía, la trata y tráfico, todo lo que es este tema de ideología de género y cómo está penetrando en la educación ya hace bastante tiempo y hoy se ha legalizado a través de la nueva malla curricular. Y bueno, el interés de haber invitado a esta personalidad en el mundo, en realidad, porque ella ya es conocida a nivel mundial, ella es originaria de España. Tengo el agrado y el grato honor de presentarles a Alicia Rubio, que hoy es nuestra invitada de honor en el programa. Ella es además profesora de educación física, no sé si seguirá ejerciendo, es escritora, por supuesto, por toda esta trayectoria de libros que tiene en su haber, pero también ha sido, no sé si seguirá siendo, eso me dirá ella, si es diputada desde el año 2019 por Vox. Entonces, bienvenida, querida Alicia. Sé que eres también esposa y mamá de 3 hijos, pero ya tú nos irás contando mayor detalle acerca de ti. Bienvenida, Alicia. Hola, pues nada, encantada desde luego de estar aquí, de poder hablar para nuestros hermanos bolivianos y en todo lo que pueda aportar, que no sé cuánto será. Bueno, sí, soy mamá de tres hijos que ya tienen una edad y bueno, y en las últimas elecciones ya he dejado de ser diputada por Vox y ahora he pasado a la jubilación porque ya tengo ya hijos mayores y ya tengo una edad, pues eso, que al final pues me he jubilado también de docente y bueno, y saqué ese primer libro, que es Cuando nos prohibieron ser mujeres. Ya sé que el nombre es largo y os persiguieron por ser hombres, porque realmente el feminismo hace esas dos cosas, o sea, nos prohíbe ser mujeres, nos hace que nos avergoncemos de todo lo que es la feminidad, que tengamos como patrón, o sea, como el patrón al que tenemos que acercarnos, al varón, nos tienen que gustar las cosas de los hombres, tenemos que ser como los hombres, comportarnos como los hombres, en fin, todo, incluso sexualidad muy masculina, mucho más promiscua, en fin, todo lo que es todo lo contrario a la feminidad. Y este feminismo loco no solo quiere que seamos como los hombres, sino que, claro, odia al original. El original es el varón heterosexual, el varón con las características masculinas propias y que nos ha llevado precisamente al éxito como especie. Somos dos prototipos tremendamente perfectos y que esta ideología de género y este feminismo se dedica a estropearnos, porque nosotras como mujeres somos perfectas y en cambio como hombres, o sea, no hay más que, no hay más que vernos como hombres y al revés, los hombres son perfectos como hombres. Luego escribí un segundo libro, efectivamente, en este respecto, que es el de Feminismo sin complejos, en el que me declaro abiertamente antifeminista. O sea, ya con esta ideología ya no se puede medias tintas de yo soy feminista, pero de las buenas. En el libro desarrollo cómo no hay ningún feminismo bueno. Un feminismo inicial que murió de éxito, en el que se luchó por unos derechos que la mujer, en muchos casos por hiperprotección social, no tenía reconocidos, pero que naturalmente en una lucha en la que participamos mujeres y hombres buenos, se consiguió el derecho al voto, se consiguió que las mujeres accediéramos a las carreras, los estudios, en fin. Bueno, y en el momento en que ya hubo igualdad legal y social ante la ley, el feminismo ya tenía que haber muerto de éxito. O sea, en realidad todos somos en ese sentido feministas, pero
pero el problema es que el feminismo se juntó con el marxismo y empezó una lucha absolutamente desquiciada y demencial contra la naturaleza humana, como hace el marxismo, contra una superestructura que llama patriarcado, que más que nada es simplemente el desarrollo social de unos roles biológicos relacionados con la reproducción que nos hacen tremendamente diferentes a hombres y mujeres, y en esa batalla loca, pues naturalmente arremete contra la masculinidad y contra la feminidad. Y ahí, pues eso, me declaro abiertamente antifeminista, cuento toda la historia del feminismo, cuento para que la gente se entere bien de cuáles son las propuestas reales del feminismo y el desarrollo del feminismo, que va desde eliminar a los hombres, pasando por destruir el patriarcado, destruyendo sus tabúes, por ejemplo, precisamente la pederastia y el incesto, promoción de pederastia y incesto, es decir, y llegando a un punto en el que ya las feministas deciden que el género es algo que uno puede elegir y que al fin y al cabo podemos elegir también el sexo, que nos podemos construir. Y ahí ya viene todo el tema de la transexualidad, que es el feminismo queer, que ya es lo más loco y lo más, en fin, lo más descabellado que existe, porque evidentemente podemos cambiar nuestro aspecto físico, nos podemos operar, nos podemos hormonar, pero cada una de nuestras células continúa siendo XX o XY. Y seguimos siendo hombres o mujeres, mutilados, enfermos, pero hombres o mujeres. Y bueno, en ese libro cuento eso, pero me quedé con las ganas de escribir el libro que yo empecé inicialmente, porque al ser docente yo lo que veía era un adoctrinamiento dentro de las aulas completamente inaceptable. Y era el que quería yo escribir. Entonces, pues como me encontré con la destrucción de la masculinidad y la feminidad, me tuve que meter en el tema del feminismo, pero yo quería hablar de los niños. Y entonces en este tercer libro, pues sí, hablo de todo lo que están haciendo con los niños y lo que buscan. Y eso, y entonces pues en el libro desarrollo primero pues eso, todo el, toda la pedofilia de género, es decir, todos los ideólogos de la pedofilia y la pederastia, que están todos relacionados con la ideología de género, ¿eh? Y que son precisamente los que sientan las bases para que ideológicamente se acepte positivo y como incluso como un derecho de los niños, y luego ya pues eso desarrolló todo lo que ha evolucionando. Bien. Tú dices, ¿no? Todo lo que están haciendo con los niños. Quienes nos están escuchando en Radio María son padres de familia, muchos pueden ser profesores, inclusive de instituciones educativas católicas, pues una diversidad de personas que nos están escuchando, pero ellas también te aseguro que dicen, pero ¿qué están haciendo con los niños? Porque muchas veces no quieren ver y piensan que quienes alzamos la voz acerca de todos estos cambios que se han hecho en las mallas curriculares educativas son que nos estamos exagerando, que no es así, que estamos ya delirando tal vez no con cosas que no van a pasar en Bolivia y no quieren ver la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les están haciendo a nuestros niños, Alicia, desde la óptica ya tú en Europa, donde esto ya viene de hace décadas que ha estado ocurriendo? ¿Qué nos espera a nosotros como país latino con todos estos cambios que están haciendo en la educación? Pues el mismo futuro que nosotros, que es un futuro bastante negro a todos los efectos. Hay que entender que esto va a pasar en Bolivia, porque va a pasar en todo el mundo, porque esto no es una cosa que se le haya ocurrido ni a los españoles, ni, en fin, esto viene de más arriba, esto viene de la ONU. Y todo esto, además, viene de todas esas cumbres poblacionales que comenzaron a raíz de, en el año 70, el informe del Club de Roma, en el que afirmaba que iba a haber un montón de catástrofes y que el planeta se iba a quedar, digamos, incapaz de suministrar alimento y energía para una población creciente. Y empezaron esas cumbres poblacionales en las que se decidió que había que reducir población. Hay que entender que todo esto de la ideología de género es una, digamos, una ingeniería social para reducir población, y ya lo creo que la están reduciendo. La inmensa mayoría de los países occidentales, desde luego los países occidentales todos, muchos de los orientales y algunos ya en Hispanoamérica, ya en vez de tener pirámides poblacionales, lo que tienen son rombos poblacionales. Es decir, la base nacen menos niños que los que correspondería para una sociedad que se quiere mantener. Y todo esto, naturalmente, ha sido a raíz precisamente de toda esta ideología de género
que se ha inculcado desde hace muchísimos años en los colegios y que ahora ya definitivamente ya se están dando, digamos, los últimos pasos hacia una auténtica destrucción social. Claro, en los países occidentales esto comenzó mucho antes, éramos sociedades que nos hicieron perder la fe, perder las raíces, y nos empezaron a hablar de que la modernidad era precisamente, pues eso, asumir que la mujer tenía que liberarse y tenía que buscar su desarrollo y su, en fin, su evolución fuera del hogar, que se tenía que realizar fuera del hogar. Nos sacaron a las mujeres del hogar, nos hicieron meternos en una lucha contra los varones y en una lucha contra nuestra propia biología y contra nuestros hijos. De ahí viene, pues eso, que claro, las mujeres, si salimos a trabajar al hogar, si nos metemos en hacer una carrera, retrasamos la maternidad muchísimo o incluso la eliminamos de nuestras vidas en aras de una realización laboral que luego muchas mujeres descubren que no era lo que les llenaba o lo que querían, o que desde luego hubieran querido una realización también a nivel familiar. Ese engaño también, pues, naturalmente hace que las mujeres pues, consideren que los embarazos les pueden molestar y que el aborto se considere un derecho de la mujer, no un asesinato de sus hijos. Entonces, todo esto ha ido filtrándose, y ya la última fase también son las relaciones no reproductivas, en las que a los niños se les dice que da lo mismo ser homosexual que heterosexual y que una relación homosexual es totalmente aceptable. En España tenemos en las aulas por lo menos 2 o 3 parejas de lesbianas y homosexuales, niños, estamos hablando de la secundaria. Y definitivamente todo el tema trans, en el que la destrucción de las criaturas es además también física. Y en España, por ejemplo, y en muchos países europeos, es decir, ha habido un incremento de 4000% que dicen que están en el cuerpo equivocado y a los que se les induce a tomar hormonas, a bloqueados de la puerta, posteriormente hormonas cruzadas y posteriormente, en muchos casos, a mutilarse. Todo esto, claro, todo siempre es lo mismo. Es decir, las relaciones no reproductivas con el mismo sexo son no reproductivas. Y estas criaturas que se hacen todo esto, naturalmente se quedan estériles y además tienen vidas mucho más cortas. Todo ello, es decir, hay que entender, y eso lo tienen que entender todos los padres, que nuestros hijos son el punto de mira. Son muchos para esta gente que considera que somos ya de por sí muchos, son una masa procreativa que hay que reducir, eliminar y destruir. Y vale todo. Ya no nos podemos fiar de nuestras instituciones. Antes uno pensaba que todo lo que viniera pues, de los ayuntamientos, en España venían charlas que las llevaban los ayuntamientos, que se suponía pues, que eran de cosas pues, favorables para los niños, como podía ser pues, educación vial o primeros auxilios. Bueno, de repente empezaron a aparecer las charlas contra la violencia de género, en las que grupos feministas venían y poco menos que destruían la pareja heterosexual antes de formarse, porque naturalmente daban una visión del varón como alguien agresivo y opresor de la mujer, y como la mujer oprimida, y naturalmente generaban unas situaciones en las aulas pues, de enfrentamiento entre los sexos. Aparte de dar una visión que era absolutamente falsa, una visión marxista de la relación entre sexos que no tiene ningún fundamento. Si ya el marxismo de por sí es discutible, pues ya en la pareja humana es absolutamente descabellado. Yo siempre lo digo, proletarios, que seríamos las mujeres, y burgueses, podían no tener como clases sociales nada en común, pero un hombre y una mujer en el seno de una familia tienen cosas en común, que son el amor y un proyecto de incalculable valor que son los hijos. Entonces, pensar que tiene que haber una lucha de sexos dentro de la familia y dentro de la sociedad es descabellado, y sin embargo eso es lo que llevan a las aulas. En las aulas también empezaron a entrar a través de los organismos públicos, también los grupos LGTBI, con la teoría, con la idea de que había que respetar a las personas LGTBI. Bueno, es que hay que respetar a todas, no solo a las personas LGTBI, eso se ha enseñado en las aulas siempre, que hay que respetar a cualquiera, porque sea cual sea su diferencia, cual sea su situación. Parece que es que en las aulas se enseñaba a odiar a las personas LGTBI, y no es cierto. ¿Qué hacían en realidad? Promocionar unas relaciones no reproductivas en los menores. Y eso se ha visto posteriormente. Mucho buenismo, todos, nadie queremos que discriminen a nadie. Y de esa forma se colaban. Y se colaban a través de nuestras instituciones. Los padres tienen que entender que ya no se pueden fiar de sus instituciones, porque sus instituciones reciben órdenes de arriba. Y cuando hablo de arriba, no hablo del propio gobierno, hablo de la ONU, que es la que está irradiando todos estos cursos y todos estos currículos. Antes
teníamos, pues eso, derechos extraños, eso como los derechos sexuales y reproductivos que solo tienen las mujeres, que consiste propiamente en el aborto, eh, los derechos de las personas LGTB, pero ahora ya lo tenemos muy claro desde la Agenda 21 y ya desde la famosa Agenda 2030. ¿Eh? Ese currículo escolar que ha asustado a algunos padres más avispados y que el resto se cree que como lo dice el gobierno es que es muy bueno y es para que nuestros hijos sean más felices, todo ese currículo es un currículo para destruir a nuestros menores, ¿eh? Para destruirlos. Y tenemos que entender eso, que va a suceder en todos los países y que se va a ir implantando de una forma o de otra, en algunos de una manera, en otros de otra, en función de cómo funcionan las sociedades de cada país, porque naturalmente esta ingeniería social tiene muy en cuenta cómo somos y qué valores tenemos y cómo estamos como sociedad, pero naturalmente que va a entrar. La educación sexual integral, esa proviene de la ONU. Es una educación sexual que hipersexualiza y corrompe a los niños y los mete en actividades sexuales tempranísimo, incluso desde edades infantiles, eh, con la finalidad, entre otras, de que se acostumbren a la autosatisfacción sexual para que así no necesiten parejas sexuales, lo que significa, entre otras cosas, no tener descendencia. Y naturalmente que se metan pues eso, en actividades sexuales con 10, 11, 12, 13 años, ¿eh? Eh, con la finalidad también de que resulten un negocio para todas las empresas farmacéuticas y de servicios sexuales y reproductivos, porque naturalmente unas criaturas a esas edades se meten en unos líos espantosos porque no están preparados, naturalmente, para una sexualidad completa ni son capaces, ni tienen responsabilidad, ni nada de nada, y naturalmente, pues sirven como negocio para esos servicios sexuales y reproductivos. Es que los padres que crean que esto es una cosa eventual, que abran los ojos. En España, por ejemplo, tenemos ya lo que es más o menos el currículo que busca la Agenda 2030 en una ley llamada la LOMLOE, en la que ya mete todos estos contenidos definitivamente en el currículo escolar. La educación sexual integral, este tipo de educación sexual corruptora de menores, que no les ayuda en absoluto, sino todo lo contrario. Todo el mito del cambio climático de origen antropogénico, para que se sientan culpables de ellos mismos de destruir el planeta y elijan, como pasa con muchos críos, eh, que nos estamos encontrando, que dicen, yo es que no quiero tener hijos porque yo, pues, si tengo dos hijos y mis hijos tienen dos hijos, no se quede la huella de ozono, y entonces, bueno, la criatura se piensa que él solito va a destruir el planeta si tiene hijos. O sea, se les está mintiendo además manifiestamente en todo el tema eso de cambio climático de origen antropogénico, incluso eso de la responsabilidad que puedan tener cualquiera de nuestros países o cualquiera de nosotros como personas o el hecho de comer carne, se les miente sobre, es decir, se les está humanizando a los animales. Ya hay niños aquí en España que dicen que ellos no comen carne, con lo que supone para su desarrollo, porque somos omnívoros y necesitamos la proteína de la carne, y se les engaña humanizando a los animales y claro, las criaturas dicen, yo no pienso comer porque eso es matar. Es decir, se les está diciendo en las aulas tales cosas, se les está engañando sobre la existencia de un patriarcado, sobre una opresión de la mujer, eh, todas estas cosas, incluso también, por ejemplo, en el tema de historia, se les engaña respecto a la historia, se les hace que se dividan, porque la historia se cuenta en buenos y malos, se tergiversa. eh, en el caso, por ejemplo, de los países hispanoamericanos, pues se habla del indigenismo y de una leyenda negra española en la que los españoles allí hicimos todo tipo de maldades y ni una sola bondad, cuando realmente, aunque sí que hubiera abusos, lo cierto de la leyenda negra española es que cada uno de los indígenas o, bueno, o mestizos que hay es la prueba que los españoles respetaron la vida de las personas que había ahí y que además se mezclaron, porque los españoles además nos mezclamos con los que allí había. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón que desde que llegamos a Hispanoamérica hubo una cosa que varió totalmente la visión de esa llegada, y era que los indígenas eran hijos de Dios, y que los indígenas eran súbditos de su majestad los reyes católicos. Eso significaba que tenían los mismos derechos que los españoles. Ya está. O sea, claro, en ese momento no había derechos humanos fundamentales y cosas de esas. Y entonces, a partir de ahí, ¿eh?
cuando todavía no había universidades y todavía no había grandes catedrales en muchos lugares de Europa, en Perú ya las había, en México las había, es decir, España hizo una labor extraordinaria de cristianización y de colonización y de globalización, porque fue la primera globalización, efectivamente. Bueno, pues eso a los niños españoles se les cuenta que fuimos allí a sangre y fuego a sacar todo lo que pudimos, en fin, una historia que no de ninguna manera es real. ¿Para qué? Para que los niños odien sus raíces y odien su historia. Mm, igualmente eso también en Hispanoamérica se cuenta todo el tema eso del indigenismo, los pueblos originarios, unos pueblos originarios que cuando llegaron los españoles pues nos encontramos con que en muchos sitios se estaban haciendo sacrificios humanos miles y miles y miles. O sea, que la leyenda negra de esos pueblos está demostrada. En fin, bueno, pues todo eso se enseña en el currículum. ¿Para qué? Para dividir, para engañar y para que el niño odie. Por un lado su biología. Puede ser niña, si es niña tiene que ser como un niño, si es niño tiene que ser como una niña, para que odie a su familia, ¿eh? Porque la familia es un lugar de opresión, es un lugar del que se tiene que defender, y para que odie también a su país. Entonces, para crear seres, pues efectivamente, sin raíces, sin futuro, porque también se les Fe, esteriliza, ya sea física o mentalmente. ¿Eh? sin fe también, ¿no? Porque los Sin fe, hombre, naturalmente, bueno, eso por descontado, y sin trascendencia, efectivamente, sin deseo de trascendencia, que es lo que nos hace, pues eso, querer ser mejores y es todo, es decir, se le deja, pues eso sí, a los... Entonces, que hay que entender que van a por nuestros hijos porque son fáciles de manipular, porque un niño no tiene ningún tipo de defensa ni de bagaje cultural o vivencial para defenderse. Un niño además es muy fiel a los aprendizajes de pequeño. Ya empieza a haber problemas generacionales de padres que vienen los niños eso contando cosas rarísimas. Los padres intentan sacarles del error y los niños no hay manera porque lo han aprendido en el cole. ¿Eh? Y luego además son los que ya van a implantar definitivamente este nuevo proyecto, de totalitarismo global, que es la Agenda 2030. Son los ciudadanos del futuro. Nosotros todavía nosotros podemos defendernos y podemos sacar nuestras propias conclusiones. Lo que quieren hacer con nuestros niños es hacer criaturas completamente manipulables. Y es nuestra obligación luchar por ello. Eh, en el libro desarrollo todo esto, pero desarrollo sobre todo el interés que hay en la legalización del sexo con niños. Es decir, yo lo que me empecé a encontrar es que había 8 líneas de acción en las que lo que se buscaba era que el sexo con niños se normalice. Uno de ellos era la despatologización de la pederastia, que ya se consiguió que pasara de ser un trastorno pederástico, un trastorno mental, una parafilia, una cosa, bueno, a que fuera una opción sexual más. Afortunadamente se consiguió revertir ese diagnóstico de la Asociación Americana de Psiquiatría simplemente por presión social y por escándalo social. En el momento en que la sociedad esté un poquito más macerada y no haya ese escándalo social, la tendremos despatologizada. Será una opción más, lo que significa que no puede ser mala si es una opción más. Porque además también se trata de convencernos de que un niño que tiene relaciones sexuales con un adulto no se daña, siempre y cuando todos lo veamos como algo normal. Yo en el libro desmiento completamente esto, incluso cuento el caso de Francia. El caso de Francia es paradigmático, es muy interesante, en el que estaban desde hace mucho que no tenían eh, edad mínima de consentimiento. Porque, bueno, voy a decir primero las líneas. Yo las líneas que desarrollo son la despatologización, la despenalización, el blanqueamiento de la figura del pederasta como un amigo de los niños, como una persona que pobrecillo, en realidad no es malo, lo que pasa es que le gustan los niños y no quiere hacerles daño, en fin, hay ya charlas TED, hay artículos periodísticos blanqueando la figura del pederasta. Luego también la eliminación de la edad mínima de consentimiento, que es algo que es lo que protege a los niños de estos abusos pederastas, porque por debajo de una edad da lo mismo que el niño diga que ha consentido o no ha consentido, es violación y es punible. La reducción, la eliminación de la patria potestad, que es el bastión que tenemos los padres para defender a nuestros hijos. Es decir, se nos están quitando las potestades que sobre ellos en determinadas situaciones teníamos para elegir, dado que son inmaduros y somos nosotros los que más les queremos.
Es decir, están eliminando esa patria potestad. De hecho, ya hay legislaciones que a partir de los 16, de los 14 o de los 12 años el niño puede autodeterminarse, su sexo, en fin, y los padres no podemos hacer nada. Lo mismo con el caso del aborto. En España, a los 16 años, una criatura se puede ir a abortar sin conocimiento ni permiso de los padres y seguramente bajarán la edad. ¿Eh? Porque eso, la patria potestad está siendo eliminada. Y luego las otras dos cosas son la hipersexualización de los niños, que naturalmente necesitan niños hipersexualizados. ¿Por qué? Porque lo que está a la vuelta de la esquina son los derechos sexuales. Yo creo que ya habrá llegado allí lo que dijo una ministra nefasta que tenemos, la ministra Irene Montero, que ya dijo que los niños, las niñas y las niñas tienen derecho, lo digo textual, lo de las niñas, tienen derecho a tener relaciones sexuales con quien quieran, siempre y cuando haya consentimiento. O sea, un niño de 10 años puede dar su consentimiento en una relación sexual con un adulto, por ejemplo, o con un niño de 14, realmente. O sea, podemos pensar que ese consentimiento es válido. Entonces, pues claro, esos derechos sexuales de los niños lo validan. Porque si consiguen, que es lo que buscan, que los niños tengan unos derechos sexuales, los padres no podemos oponernos, ya no podemos tener ningún tipo de patria potestad sobre esa sexualidad de nuestros hijos hasta que alcancen una madurez. Y naturalmente, si tu hijo se quiere ir con un señor, tu hijo de 10 años, con un señor de 25, porque le regala juguetes, no vas a poder hacer nada porque son los derechos sexuales de tu hijo. Y para que ese niño reivindique sus derechos sexuales, tiene que estar hipersexualizado. De ahí viene toda esa hipersexualización que hay en la educación sexual, que es absolutamente descabellada y que lo único que ha hecho desde que se ha implantado es bajar la edad mínima de relaciones sexuales de los críos. Tú en tu libro también mencionas sobre esto de una revolución porno-marxista, le llamas, ¿no es cierto? Bueno, Ah, bueno, la pornografía obviamente está de por medio desde sus cimientos en todo lo que es estos programas de educación. Yo no sé por qué hay tantos padres de familia que no quieren ver esta realidad cuando se les alerta, pero definitivamente, como dices, si vienen por nuestros hijos y quieren hipersexualizarlos, ¿cómo lo van a hacer? Si no es a través de una cultura pornográfica totalmente, aunque los padres no quieran aceptarlo. El que eduquen a nuestros niños desde tan pequeñitos, 5 o 4 o 5 años, sobre estos temas, sobre que pueden tocar a su amiguito, pueden reconocer sus órganos sexuales, tocándose, autocomplaciéndose, no es otra cosa que pues empezar a hipersexualizarlos, como decías, pero además ya introducirlos en el mundo de la pornografía, cuando empiezan a despertar así desde tan pequeños estos sentimientos de placer, ¿no es cierto, Alicia? ¿Qué nos puedes decir acerca de todo este tema de la pornografía dentro de lo que tú nos hablas en tu libro? sí, bueno, el término porno marxista Ujú. lo sacó Nicolás Márquez en el libro negro de la nueva izquierda. Bueno, no, en una entrevista hablaba de, porque claro, ¿cómo explicar a estos marxistas que están todo el rato con el sexo en la cabeza? Entonces les llama los pornomarxistas, o sea, gente que considera eso, que la transgresión sexual es la forma de destruir la sociedad patriarcal, etcétera, etcétera, y en realidad, pues sí, son gente que vive el sexo de una forma casi patológica, y esa es la verdad. O sea, y bueno, y efectivamente a los niños se pretende hipersexualizarlos para que normalicen eso. Y por mucho que digan que luego quieren protegerlos de los adultos abusadores, lo cierto es que si un niño normaliza eso, ¿cómo le explicas que está bien que lo haga con un compañerito, pero está mal que lo haga con un adulto? O sea, ¿por qué habría de estar mal además? En realidad es que despiertan a los niños al sexo precisamente para que sean piezas fáciles y para que lo tengan normalizado. Un niño se acostumbra a cualquier cosa. O sea, un niño puedes hacer de él, lo decía un autor, decía, dadme un niño y yo haré de él pues, un delincuente, un magistrado, un político. Sí, es que a los niños son un material maleable. Entonces, pues eso, lo que quieren es eso. Y en el caso de la pornografía, es evidente, y lo cuento en el libro, que se está haciendo llegar a los niños pornografía a cada vez edades más tempranas. Y es un plan preparado. O sea, no es una casualidad.
A los adultos no nos sale nada, ningún contenido pornográfico porque no nos metemos en páginas de chavales, de críos o de niños. No descargamos videojuegos, no nos metemos. Y sin embargo, ahí hay unos algoritmos que hacen que de repente a los críos les salten escenas sexuales. Y eso, lo podrían parar los gobiernos y no lo paran. ¿eh? Esa es una realidad que, claro, que hacen estudios luego y dicen, es que los niños ven pornografía incluso a los 8 años, algunos incidentalmente, efectivamente, a alguno le ha saltado, pero a lo mejor con 10 o con 12 porque les saltan en las páginas a las que van ellos, páginas de otro tipo, no porque las busquen. Y entonces, ¿cuál es el objetivo de las agencias de defensa de la infancia de la ONU y de la ONU? Pues con este rollo decir que, claro, que como los niños acceden a la pornografía muy temprano, hablarles de ella cuanto antes. Eso significa que a lo mejor efectivamente ha habido 3 niños que a los 10 o 12 años han visto algún contenido pornográfico, pero cuando tú coges y entras en el aula y empiezas a hablar de pornografía, lo que haces es despertarlos a todos. Inmediatamente los niños que no sabían que existía la pornografía van a ir a su casa y van a decir, a ver qué es esto. A buscar. Porque es así, y lo saben y funciona. De hecho, todo esto de la educación sexual empezaba porque, claro, había alguna niña que tenía un embarazo adolescente. Pues vamos a avisar a todas. ¿Qué sucedía? Que como lo hacían de forma que hubiera presión social respecto a la práctica de relaciones sexuales, conseguían que en un año todos, digamos, acabaran teniendo relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque eso se supone que a lo mejor muchísimas criaturas estaban todavía a otros temas y de repente les hablaban de sexo, de educación sexual, y les decían, es que tú el sexo lo tienes que practicar cuando te sientas preparado. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que un puber, un adolescente, es decir, desde los 12 hasta los 16 años, están preparados para todo cuando realmente son unos críos. Y sucede que se dice en las aulas lo que supone una presión social. Este buenismo de cuando te sientas preparado, es dejar en manos del niño cuando él tiene que empezar sus prácticas sexuales, está perfectamente pensado y planeado para que el que no tuviera relaciones sexuales en el plazo de X tiempo en el aula fuera pues el pringadillo, el pardillo, el niño, y los demás ya eran mayores. O sea, estaba perfectamente pensado lo que hacía que en un año pues todas las criaturas hubieran tenido relaciones sexuales después de darles las clases de educación sexual, cosa que no hubiera sucedido. En el caso de la pornografía pretenden hacer lo mismo. Incluso tenemos en España algún curso de algún ayuntamiento y de alguna comunidad autónoma en el que proponen ver con los niños pornografía Así. junto con los niños para ver pornografía de forma crítica. Coges y dices, pero ¿cómo que ponerles a hablar? ¿Cómo que pornografía de forma crítica? O sea, es decir, no solo hablarles de la pornografía para que en su casa lo busquen, sino que además encima pretenden que se les ponga para que veamos, para que con ellos, el docente o el que sea, el que lo haga, les explique, ves, esto no es verdad, esto no sé qué. Y luego además, otra de las cosas tremendas es que consideran que hay una pornografía buena y una mala. Entonces tú dices, pues, ¿cuál es la buena? ¿Cuál es la mala? Pues no tiene nada que ver, digamos, con lo explícito de las escenas no, tiene que ver con que cuando las relaciones son desiguales, la pornografía es mala, pero cuando las relaciones son igualitarias, la pornografía es buena. Aunque haya, o sea, los actos pornográficos más excéntricos que se te ocurra. O sea, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, las relaciones homosexuales se consideran igualitarias. Todo sexo homosexual es pornografía buena. Mientras que el sexo entre hombre y mujer es pornografía mala. ¿Por qué? Porque hay un rol, digamos, un rol preponderante y un rol más pasivo, por decirlo de alguna forma. Y desde luego, claro, y eso estamos todos de acuerdo, todas las escenas de sexo con violencia son malísimas, en eso estamos de acuerdo, pero es que las demás tampoco son mejores para una criatura. O sea, y entonces estas barbaridades que estoy diciendo están asumidas y las asume mucha gente cuando se las cuentan. No, bueno, claro, es que hay una pornografía buena y mala, porque nadie se atreve a decir, no, mire, no. Hasta cierta edad, incluso posteriormente, la pornografía en general es bastante negativa, porque entre otras cosas genera adicción. Y además, la adicción, con las características de la adicción, que entre otras cosas es la tolerancia. La adicción es que no lo puedes dejar y que además lo que antes te producía efecto, como en el caso de las drogas, luego no te produce. Y entonces buscas cada vez, digamos, pornografía más excéntrica, más agresiva o más, yo no sé cómo explicarlo, pero bueno, escenas más terribles o más explícitas o más lo que sea. ¿Por qué? Y eso está demostrado. Con lo cual, pues eso, es una adicción como otra cualquiera. Entonces, no está nada claro que la pornografía sea buena ni siquiera de adultos. Aparte de que te encuentras varias cosas con que
te acostumbras a autosatisfacerte a través de la pornografía, con lo cual no buscas pareja, no te esfuerzas en formar una familia, buscar una persona a la que querer. Y la segunda cosa, ¿eh? Iba a decirla, eso, que te acostumbras a eso. Y La sí, hay delincuencia otra también, cosa ¿no? La negativísima que se me delincuencia. ha ido. La Hombre, delincuencia. desde luego, bueno, aparte de que te puedes meter, ha habido casos de meterse luego también en redes extrañas, sí, de, de todo eso. Y luego, desde luego, que es no reproductiva, es decir, consigues individuos que no se reproducen, que es otro de los grandes objetivos. O sea, es que realmente. Bueno, y también otra cosa, la otra que iba a decir, que luego cuando tienes una pareja, normalizas cosas que no son normales. Con lo cual le pides a la pareja que haga cosas que a lo mejor si la pareja pues, no está dispuesta a tener una relación sexual haciendo el pino puente con un pie en la cabeza, por ejemplo, por decir alguna cosa. Quiero decir, normalizas cosas que dificultan luego muchísimo una relación afectiva normal también. O sea, es decir, hay muy pocas cosas buenas en la pornografía, por no decir ninguna. Sin embargo, se está llegando a nuestros niños. O sea, es terrible. En el libro lo cuento y cuento la forma de enfrentarse a ello. Y además afirmo que los gobiernos pueden hacer, que no es poner puertas al campo. Respecto a eso, ¿no? Tanto en los colegios, los profesores, el personal que trabaja en los colegios y tiene a su cargo niños y jóvenes, como los padres de familia, sobre todo, Alicia, ¿qué medidas de acción tendríamos que tener en quienes ya nos hemos dado cuenta de todo lo que está ocurriendo? Medidas de prevención, medidas de acción ya a tomar. ¿Qué nos queda, Alicia? Pues nos queda hacer una acción social externa, desde luego, exigir a nuestros gobernantes que todo eso desaparezca, plantarle cara, armar barullo en los centros, grupos de padres. Es muy molesto tener un grupo de padres que se queja continuo y permanentemente, a ser posible amplio. Es verdad que muchos padres tienen miedo porque piensan, con razón, que pueden ser sus hijos digamos, los que reciban la respuesta a sus quejas, es decir, que la tomen con sus hijos. Bueno, pues hay que enfrentarse a ello. Yo en su momento me enfrenté y lo pasamos muy mal. Y efectivamente mis hijos, por ser además los únicos objetores a una asignatura adoctrinadora que hubo cuando el gobierno Zapatero, Educación para la Ciudadanía, lo cierto es que lo pasamos mal, pero nos unimos como familia y sobre todo mis hijos al final salieron más fuertes. Es decir, también hay que valorar cómo es tu hijo, si es un niño con determinados problemas pues de sociabilidad o, en fin, o especialmente tímido, pero si no, plantar cara y tener en cuenta que es lo más valioso que tenemos nuestros hijos. Tenemos que hablar con ellos. Tenemos que adelantarnos, no contándoles que existe la pornografía, sino adelantarnos de una forma respetuosa con ellos, con su sensibilidad, a cosas que pueden aparecer y que ellos se tienen que negar en el aula. Miren, no, mis padres me han dicho que cuando pase esto yo me vaya. Y Mm. me voy, ya está. Y no me gusta. No me gusta y además es que no creo que me convenga porque me lo han dicho mis padres y yo me fío de mis padres, que son los que me quieren. Ya se están dando casos de niños. Otros niños, en cambio, se enfrentan a los que traen cursillos y les contradicen y les dicen, mire, esto es mentira, yo esto no me lo creo, a mí esto me parece mal. En fin, hay muchas formas de hacerlo, pero desde luego hay que hacer una acción externa de presión en los centros, de presión a los docentes, porque además los docentes pueden hacer que esto se haga con toda su fuerza o puedes pasar de perfil. ¿Eh? Hay que tratar de que pasen de perfil, de que se den cuenta de que esto es muy malo y que ellos no pueden colaborar en todo esto. Y hablar con nuestros hijos. Hay que darse cuenta de eso, que efectivamente nos hemos acostumbrado a dejarlos en manos de un Estado que se supone que nos los educa. Y la educación es cosa nuestra. Y los valores son cosa nuestra. Los que le queremos dar, que son los que nos han hecho felices, nuestra fe, nuestros valores, nuestros principios. ¿Vale? Es que, y de hecho, el tema de que las mujeres nos vayamos fuera del hogar era uno de los, parte del plan. ¿Para qué? Para que dejemos a los niños cada vez con menos edad en manos de los que luego los van a adoctrinar. Que en un primer momento no pensábamos que iba a pasar eso, pero lo cierto es que ahora, por ejemplo, en España, la inmensa mayoría de las mujeres trabajamos no porque queramos, sino porque lo que antes la familia vivía con un solo sueldo, ahora necesita los dos sueldos para vivir. Es decir, ha subido el precio de la vida de tal manera que tú para vivir necesitas dos sueldos, con lo cual tampoco ya puedes en muchos casos elegir. Quedarte o no quedarte. Y además encima cada vez están facilitando que dejes a los niños más pequeños en las guarderías, en fin.
hacerlo gratuito, con la finalidad de que, de que dejes a tus niños en manos de un Estado que no busca su bienestar. Está claro, ni el bien del niño ni el bien de la familia. Entonces, tenemos que hablar con nuestros hijos. Tenemos que luchar por ellos. Tenemos que tener muy claro, ¿eh?, lo que sabemos que es bueno para ellos y lo que no es lo que nos cuentan. Tenemos que empezar a ser críticos. Y de ninguna manera que piense ningún padre que a ellos no les puede tocar. Porque muchos padres en España se han despertado cuando de repente se han encontrado, pues eso, con un hijo que les dice que es un niño en el cuerpo de una mujer, con, con, con una criatura que de repente descubren pues que está embarazada 2 veces y que ha ido a abortar o que ha tomado la píldora el día después infinidad de veces. En fin, de repente uno descubre que hace mucho que sus hijos ya están en manos de otros. Porque además otra de las cosas de los cursillos estos de educación sexual es que inducen al niño a pedir ayuda, a plantearse, por ejemplo, si es bueno que la familia se entere de su vida sexual, si les va a caer bien o no les va a caer bien. Y en caso de que no, si no sería bueno que tuvieran un adulto de confianza a quien contarle. Y luego ya les ofrecen, pues eso, en los centros de jóvenes que hay en España o en los centros de, pues, profesionales, entre comillas, que les pueden orientar y que les pueden ayudar en caso de un embarazo, etcétera, etcétera. Caso un embarazo para que naturalmente, para que vayan a abortar, no, no para lo contrario. En fin, antes de que lleguen a eso, que se planteen eso, que tienen que luchar por sus hijos. Qué importante. Eso definitivamente yo creo que mueve el corazón de quienes somos padres, porque tenemos que hacerlo, ¿no? Si no hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Entonces, bueno, obviamente habrán inclusive alternativas, como en otros países, acerca de una educación más conservadora o que está volviendo a lo que debería ser, sobre todo, y esto lo digo porque también estamos en un medio católico, que de base no se pierda la fe y el inculcar a nuestros hijos ese respeto a Dios, ese valor tan grande que es el amor, el respeto a Dios y esa base sólida de lo que es nuestra religión católica, pienso que se debería constituir en un elemento básico, ¿no? Para que podamos ir transformando vidas, no solo de nuestros niños que están en los colegios, sino de las familias, y esto es importante, salvar a las familias, porque al salvar a las familias, pues estemos seguros que esas familias van a luchar por el bienestar, no solo material de sus hijos, sino por ese bienestar integral que se quiere a todo nivel biopsicosocial y espiritual, que es lo que hoy se está perdiendo y hay un total desequilibrio. Entonces ya estamos en los últimos minutos, querida Alicia, del programa. Yo te agradezco de todo corazón que nos hayas regalado este tiempo y estas orientadoras palabras que nos has dado para que los padres podamos abrir los ojos. Si quieres decir algún mensaje, especialmente a esos papás que todavía tienen a sus hijos en los colegios, tal vez pequeños, ya jóvenes, a punto de salir del colegio. Yo veo muchas realidades en muchos colegios que ya está ocurriendo este tema del transgenerismo. ¿Y por qué? Porque están viendo muchas cosas en internet los chicos, ¿no? Aparte que también los psicólogos de estos colegios les están diciendo otras cosas para que reafirmen aquella condición en la que están equivocadas de su autopercepción. ¿Qué mensaje tendrías para todos esos padres, Alicia? Pues desde luego que luchen por la estabilidad de la familia, por la estabilidad de su matrimonio, porque otro de los grandes ataques es precisamente al matrimonio, precisamente para dejar niños desprotegidos, niños inseguros, niños con falta de autoestima, por todo lo que supone un proceso de divorcio, que en el caso de España, con la ley integral contra la violencia de género, son divorcios absolutamente enconados, llenos de odio, en el que al niño se le utiliza de arma arrojadiza, en fin, terrible. Que luchen por la familia, por su estabilidad, que luchen por inculcarles unos valores eternos, unos valores que les hagan personas sólidas, que les hagan personas, pues eso, que sepan que tienen una trascendencia. Y otra cosa, al final del libro hablo de una ley, que es una ley, es decir, digo, primero, explico, primero nos están quitando las almas de nuestros niños, pero van también a por los cuerpos, porque en España ha salido una ley que ha pasado desapercibida, la ley contra la violencia a niños, niñas y adolescentes, que es una ley para enfrentar a los niños contra los padres Mm. y con unas estructuras preparadas para, en el momento en que hay un enfrentamiento entre niños y padres, expropiar al niño. Yo le llamo expropiar. Ya está sucediendo en España y en algunos países. Tienen que estar informados. Yo de verdad, yo animo a los padres a que
a que hagan una auténtica piña, a que gasten su tiempo vamos, sin ningún tipo de racanería en sus hijos, porque es lo más valioso que tenemos. Es que uno no se da cuenta, uno lo tiene, como les suceda eso, que de repente les roben el alma o el cuerpo de sus hijos, es cuando uno descubre que ha perdido lo más valioso que uno tiene, ni casa, ni dinero, ni coche, nuestros hijos. Creo, creo que vale la pena el esfuerzo, creo que es necesario hacerlo y animo a todos, de verdad, a luchar por eso, por esos valores y esa fe que nos ha hecho felices y que nos ha hecho trascendentes. Luchar para salvar a nuestros hijos. Qué lindo mensaje, querida Alicia. Te agradezco de todo corazón por este tiempo y por todo el conocimiento al respecto de toda la investigación que has venido haciendo en estos últimos años. Que Dios te bendiga y que no sea la última vez y podamos tenerte próximamente en otro programa. Gracias de todo corazón. Yo encantadísima de estar cuando sea necesario y bueno, y un abrazo a todos. Un abrazo. Amén. Gracias. Buenas noches, queridos amigos. Buenas noches.